Sin embargo, cuando llegó la 27ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el rey de la China dijo: Voy a mandar que os ahorquen a todos, el intendente dio un paso, prosternándose ante el rey, y dijo: Si me lo permites, te contaré una historia que ha ocurrido hace pocos días y que es más sorprendente y maravillosa que la del jorobado. Si así lo crees después de haberla oído, nos indultarás a todos. El rey de la China dijo: Así sea. Y el intendente contó lo que sigue. Aquí viene el relato del intendente del rey de la China. Sabe, oh rey de los siglos y del tiempo, que la noche última me convidaron a una comida de boda a la cual asistían los sabios versados en el libro de la nobleza. Terminada la lectura del Corán, se tendió el mantel, se colocaron los manjares y se trató todo lo necesario para el festín. Pero entre otros comestibles había un plato de arroz preparado con ajos que se llama rozbaja y que es delicioso si está en su punto el arroz y si se han dosificado bien los ajos y las especias que lo sazonan. Todos empezamos a comerlo con gran apetito, excepto uno de los convidados que se negó rotundamente a tocar este plato de rozbaja. Y como le instábamos a que lo probase, juró que no haría tal cosa. Entonces repetimos nuestro ruego, pero él nos dijo: Por favor, no me apremiéis de ese modo. Bastante lo pagué una vez que tuve la desgracia de probarlo. Y recitó la siguiente estrofa: Si no quieres tratarte con el que fue tu amigo y deseas evitar su saludo, no pierdas el tiempo en inventar estratagemas. Huye de él. Entonces no quisimos insistir más, pero le preguntamos: Por Alá, ¿cuál es la causa que te impide probar este delicioso plato de rozbaja? Y él contestó: He jurado no comer rozbaja sin haberme lavado las manos 40 veces seguidas con soda, otras 40 con potasa y otras 40 con jabón, o sea, 120 veces en total. Y el amo de la casa mandó a los criados que trajesen inmediatamente agua y las demás cosas que había pedido el convidado. Y después de lavarse se sentó de nuevo el convidado y, aunque no muy a gusto, tendió la mano hacia el plato en que todos comíamos y trémulo y vacilante empezó a comer. Mucho nos sorprendió aquello, pero más nos sorprendimos cuando al mirar su mano vimos que solo tenía 4 dedos, pues carecía del pulgar. Y el convidado que comía más que con 4 dedos. Y el convidado no comía más que con 4 dedos. Entonces le dijimos: Por Alá sobre ti, dinos por qué no tienes pulgar. ¿Es una deformidad de nacimiento, obra de Alá, o has sido víctima de algún accidente? Y entonces contestó: Hermanos, aún no lo habéis visto todo. No me falta un pulgar sino los 2, pues tampoco le tengo en la mano izquierda. Y además, en cada pie me falta otro dedo. Ahora lo vais a ver. Y nos enseñó la otra mano y descubrió ambos pies. Y vimos que efectivamente no tenía más que 4 dedos en cada uno. Entonces aumentó aún más nuestro asombro y le dijimos: Hemos llegado al límite de la impaciencia y deseamos averiguar la causa de que perdieras los 2 pulgares y esos otros 2 dedos de los pies, así como el motivo de que te hayas lavado las manos 120 veces seguidas. Entonces nos refirió lo siguiente: Sabed, oh todos vosotros, que mi padre era un mercader entre los grandes mercaderes, el principal de los mercaderes de la ciudad de Bagdad en tiempo del califa Harún al-Rashid.
y eran sus delicias el vino en las copas, los perfumes de las flores en su tallo, cantoras y danzarinas, los negros ojos y las propietarias de estos ojos. Así es que cuando murió, no me dejó dinero porque todo lo había gastado. Pero como era mi padre, le hice un entierro según su rango. Di festines fúnebres en honor suyo y le llevé luto días y noches. Después fui a la tienda que había sido suya, la abrí y no hallé nada que tuviese valor. Al contrario, supe que dejaba muchas deudas. Entonces fui a buscar a los acreedores de mi padre, rogándoles que tuviesen paciencia, y los tranquilicé lo mejor que pude. Después me puse a vender y a comprar y a pagar las deudas semana por semana conforme a mis ganancias. Y no dejé de proceder del mismo modo hasta que pagué todas las deudas y acrecenté mi capital con mis legítimas ganancias. Pero un día que estaba yo sentado en mi tienda, vi avanzar montada en una mula torda un milagro entre los milagros, una joven deslumbrante de hermosura. Delante de ella iba un eunuco y otro detrás. Paró la mula y a la entrada del zoco se apeó y penetró en el mercado seguida de uno de los dos eunucos. Y éste le dijo: «Oh, mi señora, por favor, no te dejes ver por los transeúntes. Vas a atraer contra nosotros alguna calamidad. Vámonos de aquí». Y el eunuco quiso llevársela, pero ella no hizo caso de sus palabras y estuvo examinando todas las tiendas del zoco, una tras otra, sin que viera ninguna más lujosa ni mejor presentada que la mía. Entonces se dirigió hacia mí, siempre seguida por el eunuco, se sentó en mi tienda y me deseó la paz. Y en mi vida había oído voz más suave, ni palabras más deliciosas. Y la miré, y solo con verla me sentí turbadísimo, con el corazón arrebatado, y no pude apartar mis miradas de su semblante, y recité estas dos estrofas. Di a la hermosa del velo suave, tan suave como el ala de un palomo. Dile que al pensar en lo que padezco, creo que la muerte me aliviaría. Dile que sea buena un poco nada más. Por ella, para acercarme a sus alas, he renunciado a mi tranquilidad. Cuando ella oyó mis versos, me correspondió con los siguientes. He gastado mi corazón amándote, y este corazón rechaza otros amores. Y si mis ojos viesen alguna vez otra beldad, ya no podrían alegrarse. Juré no arrancar nunca tu amor de mi corazón, y sin embargo mi corazón está triste y sediento de tu amor. He bebido en una copa en la cual encontré el amor puro. ¿Por qué no han humedecido tus labios esa copa en que encontré el amor? Después me dijo: «Oh joven mercader, ¿tienes telas buenas para enseñarme?». A lo cual yo le contesté: «Oh mi señora, tu esclavo es un pobre mercader y no posee nada digno de ti. Ten pues paciencia, porque como todavía es muy temprano, aún no han abierto las tiendas los demás mercaderes. Y en cuanto abran, iré a comprarles yo mismo los géneros que buscas». Luego estuve conversando con ella, sintiéndome cada vez más enamorado. Pero cuando los mercaderes abrieron sus establecimientos, me levanté y salí a comprar lo que me había encargado, y el total de las compras que tomé por mi cuenta ascendía a 5.000 dracmas. Y todo se lo entregué al eunuco. Y enseguida la joven partió con él, dirigiéndose al sitio donde la esperaba el otro esclavo con la mula. Y yo entré en mi casa embriagado de amor. Me trajeron la comida
y no pude comer pensando siempre en la hermosa joven. Y cuando quise dormir, huyó de mí el sueño. De este modo transcurrió una semana y los mercaderes me reclamaron el dinero, pero como no volví a saber de la joven, les rogué que tuviesen un poco de paciencia, pidiéndoles otra semana de plazo. Y ellos se avinieron. Y efectivamente, al cabo de la semana, vi llegar a la joven, montada en su mula y acompañada por un servidor y los 2 eunucos. Y la joven me saludó y me dijo: «Oh, mi señor, perdóname que hayamos tardado tanto en pagarte, pero ahí tienes el dinero. Manda venir a un cambista para que vea estas monedas de oro». Mandé llamar a un cambista y enseguida uno de los eunucos le entregó el dinero, lo examinó y lo encontró de ley. Entonces tomé el dinero y estuve hablando con la joven hasta que se abrió el zoco y llegaron los mercaderes a sus tiendas. Y ella me dijo: «Ahora necesito estas y aquellas cosas. Ve a comprarlas». Y compré por mi cuenta cuanto me había encargado, entregándoselo todo. Y ella lo tomó como la primera vez y se fue enseguida. Y cuando la vi alejarse, dije para mí: «No entiendo esta amistad que me tiene. Me trae 400 dinares y se lleva géneros que valen 1000. Y se marcha sin decirme siquiera dónde vive. Pero solamente Alá sabe lo que se oculta en su corazón». Y así transcurrió todo un mes, cada día más atormentado mi espíritu por estas reflexiones. Y los mercaderes vinieron a reclamarme su dinero en forma tan apremiante que para tranquilizarlos hube de decirles que iba a vender mi tienda con todos los géneros, y mi casa y todos mis bienes. Me hallé pues próximo a la ruina y estaba muy afligido cuando vi a la joven que entraba en el zoco y se dirigía a mi tienda. Y al verla se desvanecieron todas mis zozobras y hasta olvidé la triste situación en que me había encontrado durante su ausencia. Y ella se me acercó y con voz llena de dulzura me dijo: «Saca la balanza para pesar el dinero que te traigo». Y me dio, en efecto, cuanto me debía y algo más, en pago de las compras que para ella yo había hecho. Enseguida se sentó a mi lado y me habló con gran afabilidad. Y yo me moría de ventura. Y acabó por decirme: «¿Eres soltero o tienes esposa?». Y yo dije: «Por Alá, no tengo ni mujer legítima ni concubina». Y al decirlo me eché a llorar. Entonces ella me preguntó: «¿Por qué lloras?». Y yo le respondí: «Por nada, es que me ha pasado una cosa por la mente». Luego me acerqué a su criado, le di algunos dinares de oro y le rogué que sirviese de mediador entre ella y mi persona para lo que yo deseaba. Y él se echó a reír y me dijo: «Sabe que mi señora está enamorada de ti, pues ninguna necesidad tenía de comprar telas y solo las ha comprado para poder hablar contigo y darte a conocer su pasión. Puedes, por lo tanto, dirigirte a ella, seguro de que no te reñirá ni ha de contrariarte». Y cuando ella iba a despedirse, me vio entregar el dinero al servidor que la acompañaba. Y entonces volvió a sentarse y me sonrió. Y yo le dije: «Otorga a tu esclavo la merced que desea solicitar de ti y perdónale anticipadamente lo que va a decirte». Después le hablé de lo que tenía en mi corazón y vi que le agradaba, pues me dijo: «Este esclavo te traerá mi respuesta y te señalará mi voluntad. Haz cuanto te diga que hagas». Después se levantó y se fue. Entonces
fui a entregar a los mercaderes su dinero con los intereses que les correspondían. En cuanto a mí, desde el instante que dejé de verla, perdí todo mi sueño durante todas mis noches. Pero en fin, pasados algunos días, vi llegar al esclavo y lo recibí con solicitud y generosidad, rogándole que me diese noticias. Y él me dijo: «Ha estado enferma estos días». Y yo insistí: «Dame algunos pormenores acerca de ella». Y él respondió: «Esta joven ha sido educada por nuestra ama Zobeida, esposa favorita de Harún al-Rashid, y ha entrado en su servidumbre. Y nuestra ama Zobeida la quiere como si fuese hija suya y no le niega nada». Pero el otro día le pidió permiso para salir, diciéndole: «Mi alma desea pasearse un poco y volver enseguida al palacio». Y se le concedió el permiso. Y desde aquel día no dejó de salir y de volver al palacio con tal frecuencia que acabó por ser peritísima en compras y se convirtió en la proveedora de nuestra ama Zobeida. Entonces te vio y le habló de ti a nuestra ama, rogándole que la casase contigo. Y nuestra ama le contestó: «Nada puedo decirte sin conocer a ese joven. Si me convenzo de que te iguala en cualidades, entonces te uniré con él. Pero ahora vengo a decirte que nuestro propósito es que entres en el palacio. Y si logramos hacerte entrar sin que nadie se entere, puedes estar seguro de casarte, pero si se descubre, te cortarán la cabeza. ¿Qué dices a esto?». Yo le respondí: «Que iré contigo». Entonces me dijo él: «Apenas llegue la noche, dirígete a la mezquita que Zet Zobeida ha mandado edificar junto al Tigris. Entra, haz tu oración y aguárdame». Y yo respondí: «Obedezco, amo y honro». Y cuando vino la noche, fui a la mezquita, entré, me puse a rezar y pasé allí toda la noche. Pero al amanecer vi, por una de las ventanas que dan al río, que llegaban en una barca unos esclavos llevando 2 cajas vacías. Las metieron en la mezquita y se volvieron a su barca. Pero uno de ellos, que se había quedado detrás de los otros, era el que me había servido de mediador. Y a los pocos momentos vi llegar a la mezquita a mi amada, la dama de Zet Zobeida, y corrí a su encuentro queriendo estrecharla entre mis brazos. Pero ella huyó hacia donde estaban las cajas vacías e hizo una seña al eunuco, que me cogió, y antes de que pudiese defenderme, me encerró en una de aquellas cajas. Y en el tiempo que se tarda en abrir un ojo y cerrar otro, me llevaron al palacio del califa, y me sacaron de la caja, me entregaron trajes y efectos que valdrían lo menos 50.000 dracmas. Después vi a otras 20 esclavas blancas, todas con pechos de vírgenes, y en medio de ellas estaba Zet Zobeida, que no podía moverse de tantos esplendores como llevaba a partir del ombligo. Y las damas formaban 2 filas frente a la sultana. Yo di un paso y besé la tierra entre sus manos. Entonces me hizo una seña de que me sentase y me senté entre sus manos. Enseguida me interrogó acerca de mis negocios, mi parentela y mi linaje, contestándole yo a cuanto me preguntaba, y pareció muy satisfecha y dijo: «Alá, yo veo que no he perdido el tiempo criando a esta joven, pues le encuentro un esposo cual este». Y añadió: «Sabe que la considero como si fuese mi propia hija, y será para ti una esposa sumisa y dulce ante Alá y ante ti».
Y entonces me incliné, besé la tierra y consentí en casarme. Y Seth Zobeida me invitó a pasar en el palacio 10 días. Y allí permanecí estos 10 días, pero sin saber nada de la joven. Y eran otras jóvenes las que me traían el almuerzo y la comida y servían a la mesa. Transcurrido el plazo indispensable para los preparativos de la boda, Seth Zobeida rogó al emir de los creyentes el permiso para la boda. Y el califa, después de dar su venia, regaló a la joven 10.000 dinares de oro. Y Seth Zobeida mandó a buscar al cadí y a los testigos que escribieron el contrato de matrimonio. Después empezó la fiesta. Se prepararon dulces de todas clases y los manjares de costumbre. Comimos, bebimos y se repartieron platos de comida por toda la ciudad durando el festín 10 días completos. Después llevaron a la joven al hammam para prepararla, según es el uso. Y durante este tiempo se puso la mesa para mí y para mis convidados, y se trajeron platos exquisitos, y entre otras cosas, en medio de pollos asados, pasteles de todas clases, rellenos deliciosos y dulces perfumados con almizcle y agua de rosas, había un plato de rozbaja capaz de volver loco al espíritu más equilibrado. Y yo, por Alá, en cuanto me senté a la mesa, no pude menos de precipitarme sobre este plato de rozbaja y hartarme de él. Después me sequé las manos. Y así estuve tranquilo hasta la noche. Pero se encendieron las antorchas y llegaron las cantoras y las tañedoras de instrumentos. Después se procedió a vestir a la desposada. Y la vistieron 7 veces con trajes diferentes, en medio de los cantos y del sonar de los instrumentos. En cuanto al palacio, estaba lleno completamente por una muchedumbre de convidados. Y yo, cuando hubo terminado la ceremonia, entré en el aposento reservado y me trajeron a la novia, procediendo su servidumbre a despojarla de todos los vestidos, retirándose después. Cuando la vi toda desnuda y estuvimos solos en nuestro lecho, la cogí entre mis brazos y tal era mi ventura que me parecía mentira el poseerla. Pero en este momento notó el olor de mi mano con la cual había comido la rozbaja, y apenas lo notó, lanzó un agudo chillido. Inmediatamente acudieron por todas partes las damas del palacio, mientras que yo, trémulo de emoción, no me daba cuenta de la causa de todo aquello. Y le dijeron: «Oh hermana nuestra, ¿qué te ocurre?». Y ella les contestó: «Por Alá sobre vosotras, libradme a escape de este estúpido, al cual creí hombre de buenas maneras». Y yo le pregunté: «¿Y por qué me juzgas estúpido o loco?». Ella dijo: «Insensato, ya no te quiero por tu poco juicio y tu mala acción». Y cogió un látigo que estaba cerca de ella y me azotó con tan fuertes golpes que perdí el conocimiento. Entonces ella se detuvo y dijo a las doncellas: «Cogedlo y llevádselo al gobernador de la ciudad para que le corten la mano con que comió los ajos». Pero ya había yo recobrado el conocimiento y al oír aquellas palabras exclamé: «No hay poder y fuerza más que en Alá Todopoderoso. Pero por haber comido ajos me han de cortar una mano. ¿Quién ha visto nunca semejante cosa?». Entonces las doncellas empezaron a interceder de nuevo en mi favor y le dijeron: «Oh hermana, no le castigues esta vez. Concédenos la gracia de perdonarle». Entonces ella dijo: «¿Os concedo lo que pedís? No le cortarán la mano, pero de todos modos algo he de cortarle de sus extremidades». Después se fue
y me dejó solo. En cuanto a mí, estuve 10 días completamente solo y sin verla, pero pasados los 10 días, vino a buscarme y me dijo: «Oh tú, el de la cara ennegrecida». Nota al pie de página. Cara ennegrecida es una expresión muy usada que significa que alguien no ha ejecutado bien algún acto cualquiera. En cambio, cuando se dice tu cara se ha blanquecido o blanqueado, se quiere decir que alguien ha salido airosamente de algún trance o de algún problema. Continuamos el texto. ¿Tan poca cosa soy para ti que comiste ajo la noche de la boda? Después llamó a sus siervas y les dijo: atadle los brazos y las piernas. Y entonces me ataron los brazos y las piernas, y ella cogió una cuchilla de afeitar bien afilada y me cortó los 2 pulgares de las manos y los dedos gordos de ambos pies. Y por eso, oh todos vosotros, me veis sin pulgares en las manos ni en los pies. En cuanto a mí, caí desmayado, y entonces ella echó en mis heridas polvos de una raíz aromática, y así restañó la sangre. Y yo dije, primero entre mí, y luego dije en alta voz: no volveré a comer rozbaja sin lavarme después las manos 40 veces con potasa, 40 veces con soda y 40 con jabón. Y al oírme me hizo jurar que cumpliría esta promesa y que no comería rozbaja sin cumplir con exactitud lo que acababa de decir. Por eso, cuando me apremiabais todos los aquí reunidos a comer de ese plato de rozbaja que hay en la mesa, he palidecido y me he dicho: he aquí la rozbaja que me costó perder los pulgares. Y al empeñaros en que la comiera, me vi obligado por mi juramento de hacer lo que visteis. Entonces, oh Rey de los siglos, dijo el intendente continuando la historia, mientras los demás circunstantes estaban escuchando, pregunté al joven mercader de Bagdad: ¿y qué te ocurrió luego con tu esposa? Y él me contestó: cuando hice aquel juramento ante ella, se tranquilizó su corazón y acabó por perdonarme. Entonces la cogí y me acosté con ella, y por Alá recuperé bien el tiempo perdido y olvidé mis pesares. Y permanecimos unidos largo tiempo de aquel modo. Después ella me dijo: has de saber que nadie de la corte del califa sabe lo que ha pasado entre nosotros. Eres el único que logró introducirse en este palacio. Y has entrado gracias al apoyo de El Sayedat, que era la gran señora o el ama, o sea, Zobeida. Después me entregó 10.000 dinares de oro, diciéndome: toma este dinero y ve a comprar una buena casa en que podamos vivir los dos. Entonces salí y compré una casa magnífica, y allí transporté las riquezas de mi esposa y cuantos regalos le habían hecho, los objetos preciosos, telas, muebles y demás cosas bellas. Y todo lo puse en aquella casa que había comprado, y vivimos juntos hasta el límite de los placeres y de la expansión. Pero al cabo de un año, por voluntad de Alá, murió mi mujer. Y no busqué otra esposa, pues quise viajar. Salí entonces de Bagdad, después de haber vendido todos mis bienes, y cogí todo mi dinero y emprendí el viaje hasta que llegué a esta ciudad. Y tal es, oh rey de este tiempo, prosiguió el intendente, la historia que me refirió el joven mercader de Bagdad. Entonces todos los invitados seguimos comiendo y después nos fuimos, pero al salir me ocurrió la aventura con el jorobado, y entonces sucedió lo que sucedió. Esta es la historia. Estoy convencido de que es más sorprendente que nuestra aventura con el jorobado. Wassalam,
que significa saludo de despedida, que la paz sea sobre ti. Pues te equivocas, no es más maravillosa que la aventura del jorobado, porque la aventura del jorobado es mucho más sorprendente, y por eso van a crucificaros a todos, desde el primero hasta el último. Pero en este momento avanzó el médico judío, besó la tierra entre las manos del sultán y dijo: «Oh rey del tiempo, te voy a contar una historia que es seguramente más extraordinaria que todo cuanto oíste y que la misma aventura del jorobado». Entonces dijo el rey de la China: «Cuéntala pronto, porque no puedo aguantar más». Y el médico judío dijo, y aquí comienza el relato del médico judío: «La cosa más extraordinaria que me ocurrió en mi juventud es precisamente esta que vas a oír, oh mis señores llenos de cualidades. Estudiaba entonces medicina yo y ciencias en la ciudad de Damasco, y cuando tuve bien aprendida mi profesión, empecé a ejercerla y a ganarme la vida. Pero un día entre los días, cierto esclavo del gobernador de Damasco vino a mi casa y, diciéndome que le acompañase, me llevó al palacio del gobernador. Y allí, en medio de una gran sala, vi un lecho de mármol chapeado de oro. En este lecho estaba echado y enfermo un hijo de Adán. Era un joven tan hermoso que no se habría encontrado otro como él entre todos los de su tiempo. Me acerqué a su cabecera y le deseé pronta curación y completa salud. Pero él solo me contestó haciéndome una seña con los ojos. Y yo le dije: «Oh mi señor, dame la mano». Y él me alargó la mano izquierda, lo cual me asombró mucho, haciéndome pensar: «Por Alá, qué cosa tan sorprendente. He aquí un joven de buena apariencia y de elevada condición, y que está sin embargo muy mal educado». No por eso dejé de tomarle el pulso y receté un medicamento a base de agua de rosas. Y le seguí visitando hasta que, pasados 10 días, recuperó las fuerzas y pudo levantarse como de costumbre. Entonces le aconsejé que fuese al hammam y que después volviese a descansar. El gobernador de Damasco me demostró su gratitud regalándome un magnífico ropón de honor y nombrándome no solo médico suyo, sino también del hospital de Damasco. En cuanto al joven, que durante su enfermedad había seguido alargándome la mano izquierda, me rogó que le acompañase al hammam que se había reservado para él solo, prohibiendo entrar a los demás clientes. Y cuando llegamos al hammam, se acercaron los criados del joven, le ayudaron a desnudarse, cogiendo su ropa y dándole otra limpia y nueva, y al ver desnudo al joven, noté que carecía de mano derecha, y me sorprendió y me apenó grandemente el descubrimiento. Y aumentó mi asombro cuando vi huellas de varazos en todo su cuerpo. Entonces el joven se volvió hacia mí y me dijo: «Oh médico del siglo, no te asombre el verme como me ves, pues voy a contarte el motivo. Y oirás una relación muy extraordinaria. Pero tenemos que aguardar a estar fuera del hammam para que te cuente mi historia». Después de salir del hammam, llegamos al palacio y nos sentamos para descansar y comer luego. Pero el joven me dijo: «¿No prefieres que subamos a la sala alta?». Y yo le contesté que sí, y entonces mandó a los criados que asaran un carnero y que lo subieran a la sala alta, a la cual nos encaminamos. Y los esclavos no tardaron en subir el carnero asado y toda clase de frutas, y nos pusimos a comer, y él siempre se servía de la mano izquierda. Entonces yo le dije:
cuéntame ahora esta historia. Y él contestó, oh médico del siglo, te la voy a contar. Escucha pues. Sabe que nací en la ciudad de Mosul, donde mi familia figuraba entre las más principales. Mi padre era el mayor de los 10 vástagos que dejó mi abuelo al morir. Y cuando esto ocurrió, mi padre estaba ya casado, como todos mis tíos. Pero él era el único que tuvo un hijo, que fui yo, pues ninguno de mis tíos los tuvo. Por eso fui creciendo entre las simpatías de todos mis tíos que me querían muchísimo y que se alegraban mirándome. Un día que estaba con mi padre en la gran mezquita de Mosul para rezar la oración del viernes, vi que después de la plegaria todo el mundo se había marchado, menos mi padre y mis tíos. Se sentaron todos en la gran estera y yo me senté con ellos, y se pusieron a hablar, versando la conversación sobre los viajes y las maravillas de los países extranjeros y de las grandes ciudades lejanas. Pero sobre todo, hablaron de Egipto y de El Cairo. Y mis tíos repitieron los relatos admirables de los viajeros que habían estado en Egipto y decían que no había en la tierra país más bello ni río más maravilloso que el Nilo. Por eso los poetas han hecho muy bien en cantar ese país y su Nilo. Y dice la verdad el poeta cuando afirma en el siguiente verso: por Alá, te conjuro que digas al río de mi país, al Nilo de mi país, que aquí no puedo extinguir la sed, que el Éufrates no puede apagar la sed, ni que no puede apagar la sed que me atormenta. Mis tíos empezaron a enumerar las maravillas de Egipto y de su río con tal elocuencia y tanto calor que cuando dejaron de hablar y se fue cada cual a su casa, quedé muy pensativo y preocupado y no podía apartarse de mi espíritu el grato recuerdo de todas aquellas cosas que acababa de oír con motivo de aquel país tan admirable. Y cuando volví a casa, no pude pegar los ojos en toda la noche y perdí el apetito. Averigüé a los pocos días que mis tíos estaban preparando un viaje a Egipto y rogué con tanto ardor a mi padre y tanto elaboré para que me dejase ir con ellos que me lo permitió, y hasta compró mercaderías muy estimables, y encargó a mis tíos que no me llevasen con ellos a Egipto, sino que me dejasen en Damasco, donde debía yo ganar dinero con los géneros que llevaba. Me despedí de mi padre, me junté con mis tíos y salimos de Mosul. Así viajamos hasta Alepo, donde nos detuvimos algunos días y desde allí reanudamos el viaje hacia Damasco, a donde no tardamos en llegar. Y vimos que Damasco es una hermosa ciudad, entre jardines, arroyos, árboles, frutas y pájaros. Nos albergamos en uno de los khanes. Mis tíos se quedaron en Damasco hasta que vendieron sus mercaderías de Mosul, comprando otras en Damasco para despacharlas en El Cairo, y vendieron también mis géneros tan ventajosamente que cada dracma de mercadería me valió 5 dracmas de plata. Después mis tíos me dejaron solo en Damasco y prosiguieron su viaje a Egipto. En cuanto a mí, continué viviendo en Damasco, en donde alquilé una casa maravillosa, cuyas bellezas no puede enumerar la lengua humana. Me costaba 2 dinares de oro al mes. Pero no me contenté con esto, empecé a hacer grandes gastos, satisfaciendo todos mis caprichos, sin privarme de ninguna clase de manjares ni bebidas. Y esta vida duró hasta que hube gastado el dinero con que contaba. Y por entonces, estando sentado un día a la puerta de mi casa para tomar el fresco, vi acercarse a mí, viniendo no sé de dónde, a una joven ricamente vestida, sobrepasando en elegancia a todo cuanto yo había visto en mi vida.
Me levanté súbitamente y la invité a que honrase mi casa con su presencia. No hizo ningún reparo, sino que traspuso el umbral y penetró en la casa gentilmente. Cerré entonces la puerta detrás de nosotros y lleno de júbilo la cogí en los brazos y la transporté al salón. Allí se descubrió, se quitó el velo y se me apareció en toda su hermosura, y tan hechicera la encontré que me sentí completamente dominado por su amor. Salí enseguida en busca del mantel, lo cubrí con manjares suculentos y con frutas exquisitas y cuanto era de mi obligación en aquellas circunstancias, y nos pusimos a comer y a jugar, y luego a beber, y de tal manera lo hicimos que nos emborrachamos por completo. La poseí entonces, y la noche que pasé con ella hasta la mañana se contará, entre las más benditas. Al día siguiente creí que hacía bien las cosas ofreciéndole 10 dinares de oro, pero los rechazó y dijo que nunca aceptaría nada de mí. Después me dijo: y ahora, oh querido mío, sabe que volveré a verte dentro de 3 días al anochecer. Aguárdame, porque no he de faltar. Y como yo misma me convido, no quiero ocasionarte gastos, de modo que te voy a dar dinero para que prepares otro festín como el de hoy. Y me entregó 10 dinares de oro, que me obligó a aceptar, y se despidió, llevándose tras ella toda mi alma. Pero, como me había prometido, volvió a los 3 días más ricamente vestida que la primera vez. Por mi parte, había preparado todo lo indispensable y en realidad no había escatimado nada. Y comimos y bebimos como la otra vez, y no dejamos de hacer juntos aquello que hicimos hasta que brilló la mañana. Entonces me dijo: oh mi dueño amado, ¿de veras me encuentras hermosa? Y yo le contesté: por Alá, ya lo creo. Y ella me dijo: si es así, ¿puedo pedirte permiso para traer a una muchacha más hermosa y más joven que yo, a fin de que se divierta con nosotros y que podamos reírnos y jugar juntos? Pues me ha rogado que la saque conmigo para regocijarnos y hacer locuras los 3. Acepté de buena gana, y dándome entonces 20 dinares de oro, me encargó que no economizase nada para preparar lo necesario y recibirlas dignamente en cuanto llegasen ella y la otra joven. Después se despidió y se fue. Al 4.º día me dediqué, como de costumbre, a prepararlo todo con la largueza de siempre, y aún más todavía por tener que recibir a una persona extraña. Y apenas puesto el sol, vi llegar a mi amiga acompañada por otra joven que venía envuelta en un velo muy grande. Entraron y se sentaron, y yo, lleno de alegría, me levanté, encendí los candelabros y me puse enteramente a su disposición. Ellas se quitaron entonces los velos y pude contemplar a la otra joven. Alá, Alá, parecía la luna llena. Me apresuré a servirlas y les presenté las bandejas repletas de manjares y de bebidas, y empezaron a comer y a beber. Y yo, entre tanto, besaba a la joven desconocida y le llenaba la copa y bebía con ella. Pero esto acabó por encender los celos de la otra, que supo disimularlos, y hasta me dijo: por Alá, cuán deliciosa es esta joven. ¿No te parece más hermosa que yo? Y yo respondí ingenuamente: es verdad, tienes razón. Y ella dijo: pues cógela y ve a dormir con ella, así me complacerás. Yo respondí: respeto tus órdenes y las pongo sobre mi cabeza y mis ojos. Ella se levantó entonces
y nos preparó el lecho, invitándonos a ocuparlo. Y después me tendí junto a mi nueva amiga y la poseí hasta por la mañana. Pero he aquí que al despertarme me encontré la mano llena de sangre y vi que no era un sueño, sino realidad. Como ya era día claro, quise despertar a mi compañera, dormida aún, y le toqué ligeramente la cabeza, y la cabeza se separó inmediatamente del cuerpo y cayó al suelo. En cuanto a mi primera amiga, no había de ella ni rastro ni olor. Sin saber qué hacer, estuve una hora recapacitando y por fin me decidí a levantarme para abrir una huesa en aquella misma sala. Levanté las losas de mármol, empecé a cavar e hice una olla lo bastante grande para que cupiese el cadáver y lo enterré inmediatamente. Cegué luego el agujero y puse las cosas lo mismo que antes estaban. Hecho esto, fui a vestirme, cogí el dinero que me quedaba, salí en busca del amo de la casa y pagándole el importe de otro año de alquiler le dije: tengo que ir a Egipto, donde mis tíos me esperan. Y me fui, procediendo mi cabeza a mis pies. Al llegar a El Cairo, encontré a mis tíos que se alegraron mucho al verme y me preguntaron la causa de aquel viaje. Y yo les dije: pues únicamente el deseo de volveros a ver y el temor de gastarme en Damasco el dinero que me quedaba. Me invitaron a vivir con ellos y acepté, y permanecí en su compañía todo un año, divirtiéndome, comiendo, bebiendo, visitando las cosas interesantes de la ciudad, admirando el Nilo y distrayéndome de mil maneras. Desgraciadamente, al cabo de un año, como mis tíos habían realizado buenas ganancias vendiendo sus géneros, pensaron en volver a Mosul, pero como yo no quería acompañarlos, desaparecí para librarme de ellos y se marcharon solos pensando que yo habría ido a Damasco para prepararles alojamiento, puesto que conocía bien esta ciudad. Después seguí gastando y permanecí allí otros 3 años, y cada año mandaba el precio del alquiler al casero de Damasco. Transcurridos los 3 años, como apenas me quedaba dinero para el viaje y estaba aburrido de la ociosidad, decidí volver a Damasco. Y apenas llegué, me dirigí a mi casa y fui recibido con gran alegría por mi casero, que me dio la bienvenida y me entregó las llaves enseñándome la cerradura intacta y provista de mi sello. Y efectivamente entré y vi que todo estaba como lo había dejado. Lo primero que hice fue lavar el entarimado para que desapareciese toda huella de sangre de la joven asesinada, y cuando me quedé tranquilo fui al lecho para descansar de las fatigas del viaje. Y al levantar la almohada para ponerla bien, encontré debajo un collar de oro con 3 filas de perlas nobles. Era precisamente el collar de mi amada, y lo había puesto allí la noche de nuestra dicha. Y ante este recuerdo derramé lágrimas de pesar y deploré la muerte de aquella joven. Oculté cuidadosamente el collar en el interior de mi ropón. Pasados 3 días de descanso en mi casa, pensé ir al zoco para buscar ocupación y ver a mis amigos. Llegué al zoco, pero estaba escrito, por acuerdo del destino, que había de tentarme el cheitán y yo había de sucumbir a su tentación, porque el destino tiene que cumplirse. Y efectivamente me dio la tentación de deshacerme de aquel collar de oro y de perlas. Lo saqué del interior del ropón y se lo presenté al corredor más hábil del zoco. Este me invitó a sentarme en su tienda, y en cuanto se animó el mercado, cogió el collar,
me rogó que le esperase y se fue a someterlo a las ofertas de los mercaderes y de los parroquianos. Y al cabo de una hora volvió y me dijo: creí a primera vista que este collar era de oro de ley y de perlas finas, y que valdría lo menos 1000 dinares de oro, pero me equivoqué, es falso. Está hecho según los artificios de los francos, que saben imitar el oro, las perlas y las piedras preciosas, de modo que no me ofrecen por él más que 1000 dracmas, en vez de 1000 dinares. Y yo contesté: verdaderamente tienes razón, este collar es falso. Lo mandé construir para burlarme de una amiga a quien se lo regalé. Y ahora esta mujer ha muerto y le ha dejado el collar a la mía, de modo que hemos decidido venderlo por lo que nos den. Tómalo, véndelo en ese precio y tráeme los 1000 dracmas. Y el astuto corredor se fue con el collar, pero después de haberme mirado con el ojo izquierdo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. En el capítulo siguiente continuaremos con la narración al llegar la noche 28. Pero cuando llegó la noche 28, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el médico judío continuó de este modo la historia del joven. El corredor, al ver que el joven no conocía el valor del collar y que se explicaba de aquel modo, comprendió enseguida que lo había robado o se lo había encontrado, cosa que debía aclararse. Cogió pues el collar y se lo llevó al jefe de los corredores del zoco, que se hizo de él enseguida y que fue en busca del walí de la ciudad, a quien le dijo: me habían robado este collar y ahora hemos dado con el ladrón, que es un joven vestido como los hijos de los mercaderes y que está en tal parte, en casa de tal corredor. Y mientras yo aguardaba al corredor con el dinero, me vi rodeado y apresado por los guardias, que me llevaron a la fuerza a la casa del walí. Y el walí me hizo preguntas acerca del collar, y yo le conté la misma historia que al corredor. Entonces el walí se echó a reír y me dijo: ahora te enseñaré el precio de este collar. E hizo una seña a sus guardias, que me agarraron, me desnudaron y me dieron tal cantidad de palos y de latigazos que me ensangrentaron todo el cuerpo. Entonces, lleno de dolor, les dije: os diré la verdad, ese collar lo he robado. Me pareció que esto era preferible a declarar la terrible verdad del asesinato de la joven, pues me habrían sentenciado a muerte y me habrían ejecutado para castigar el crimen. Y apenas me había acusado de tal robo, me asieron el brazo y me cortaron la mano derecha, como a los ladrones, y me cosieron el brazo en aceite hirviendo para cicatrizar la herida. Y caí desmayado de dolor. Y me dieron de beber una cosa que me hizo recobrar los sentidos, y entonces cogí mi mano cortada y regresé a mi casa. Pero al llegar a ella, el propietario, que se había enterado de todo, me dijo: desde el momento que te has declarado culpable de robo y de hechos indignos, no puedes seguir viviendo en mi casa. Recoge pues lo tuyo y ve a buscar otro alojamiento. Yo contesté: Señor, dame 2 o 3 días de plazo para que pueda buscar una casa. Y él me dijo: me avengo a otorgarte ese plazo. Y dejándome se fue. En cuanto a mí, me eché al suelo, me puse a llorar y me decía: ¿cómo he de volver a Mosul, mi país natal? ¿Cómo he de atreverme a mirar a mi familia después de que me han cortado una mano? Nadie me creerá cuando diga que soy inocente. No puedo hacer más que entregarme a la voluntad de Alá, que es el único que puede procurarme un medio de salvación.
Los pesares y la tristeza me pusieron enfermo y no pude ocuparme en buscar hospedaje. Y al tercer día, estando en el lecho, vi invadida mi habitación por los soldados del gobernador de Damasco, que venían con el amo de la casa y el jefe de los corredores. Y entonces el amo de la casa me dijo: ¿sabe que el walí ha comunicado al gobernador general lo del robo del collar? Y ahora resulta que el collar no es de este jefe de corredores, sino del mismo gobernador general, o mejor dicho, de una hija suya que desapareció también hace 3 años, y vienen para prenderte. Al oír esto, empezaron a temblar todos mis miembros y coyunturas, y me dije: ahora sí que me condenan a muerte sin remisión. Más me vale declarárselo todo al gobernador general. Él será el único juez de mi vida o de mi muerte. Pero ya me habían cogido y atado y me llevaban con una cadena al cuello a presencia del gobernador general, y nos pusieron entre sus manos a mí y al jefe de los corredores. El gobernador, mirándome, dijo a los suyos: este joven que me traéis no es un ladrón, y le han cortado la mano injustamente, estoy seguro de ello. En cuanto al jefe de los corredores, es un embustero y un calumniador. Apoderaos de él y metedle en un calabozo. Después el gobernador dijo al jefe de los corredores: vas a indemnizar enseguida a este joven por haberle cortado la mano. Si no, mandaré que te ahorquen y confiscaré todos tus bienes, corredor maldito. Y añadió, dirigiéndose a los guardias: quitádmelo de delante y salid todos. Entonces el gobernador y yo nos quedamos solos, pero ya me habían libertado de la argolla del cuello y tenía también los brazos libres. Cuando todos se marcharon, el gobernador me miró con mucha lástima y me dijo: oh hijo mío, ahora vas a hablarme con franqueza diciéndome toda la verdad sin ocultarme nada. Cuéntame, pues, ¿cómo llegó este collar a tus manos? Yo le contesté: oh mi señor y soberano, te diré la verdad. Y le referí cuanto me había ocurrido con la primera joven, cómo ésta me había proporcionado y traído a la casa a la segunda joven, y cómo por último, llevada de los celos, había sacrificado a su compañera. Y se lo conté con todos los pormenores, pero no es de ninguna utilidad repetirlos. El gobernador, en cuanto lo hubo oído, inclinó la cabeza lleno de dolor y de amargura y se cubrió la cara con el pañuelo. Y así estuvo durante 1 hora y su pecho se desgarraba en sollozos. Después se acercó a mí y me dijo: sabe, oh hijo mío, que la primera joven es mi hija mayor. Fue desde su infancia muy perversa, y por ese motivo hube de criarla muy severamente. Pero apenas llegó a la pubertad, me apresuré a casarla, y con tal fin la envié a El Cairo a casa de un tío suyo para unirla con uno de mis sobrinos y por lo tanto un primo suyo. Se casó con él, pero su esposo murió al poco tiempo, y entonces ella volvió a mi casa. Y no había dejado de aprovechar su estancia en Egipto para aprender todo género de libertinaje. Y tú que estuviste en Egipto ya sabes cuán expertas son en esto aquellas mujeres. No les basta con los hombres, y se aman y se mezclan unas con otras, y se embriagan y se pierden. Por eso, apenas estuvo de regreso mi hija, te encontró y se entregó a ti, y te fue a buscar 4 veces seguidas. Pero con esto no le bastaba. Como ya había tenido tiempo para pervertir a su hermana, mi segunda hija, hasta el punto de inspirarle un amor apasionado,
No le costó trabajo llevarla a tu casa después de contarle cuánto hacía contigo. Y mi segunda hija me pidió permiso para acompañar a su hermana al zoco y yo se lo concedí. Y sucedió lo que sucedió. Pero cuando mi hija mayor regresó sola, le pregunté dónde estaba su hermana y me contestó llorando y acabó por decirme sin cesar en sus lágrimas: se me ha perdido en el zoco y no he podido averiguar qué ha sido de ella. Eso fue lo que me dijo a mí, pero no tardó en confiarse a su madre y acabó por decirle en secreto la muerte de su hermana, asesinada en tu lecho por sus propias manos. Y desde entonces no cesa de llorar y no deja de repetir día y noche: tengo que llorar hasta que me muera. Tus palabras, oh hijo mío, no han hecho más que confirmar lo que yo sabía, probando que mi hija había dicho la verdad. Ya ves, hijo mío, cuán desventurado soy, de modo que he de expresarte un deseo y pedirte un favor que confío no has de rehusarme. Deseo ardientemente que entres en mi familia, y quisiera darte por esposa a mi tercera hija, que es una joven buena, ingenua y virgen, y no tiene ninguno de los vicios de sus hermanas. Y no te pediré dote para este casamiento, sino que, al contrario, te remuneraré con largueza y te quedarás en mi casa como un hijo. Entonces le contesté: hágase tu voluntad, oh mi señor, pero antes, como acabo de saber que mi padre ha muerto, quisiera mandar recoger su herencia. Enseguida el gobernador envió un propio a Mosul, mi ciudad natal, para que en mi nombre recogiese la herencia dejada por mi padre. Y efectivamente me casé con la hija del gobernador, y desde aquel día todos vivimos aquí la vida más próspera y dulce. Y tú mismo, oh médico, has podido comprobar con tus propios ojos cuán amado y honrado soy en esta casa. Y no tendrás en cuenta la descortesía que he cometido contigo durante toda mi enfermedad, tendiéndote la mano izquierda, puesto que me cortaron la derecha. En cuanto a mí, prosiguió el médico judío, mucho me maravilló esta historia y felicité al joven por haber salido de aquel modo de tal aventura. Y él me colmó de presentes y me tuvo consigo 3 días en el palacio, y me despidió cargado de riquezas y de bienes. Entonces me dediqué a viajar y a recorrer el mundo para perfeccionarme en mi arte. Y he aquí que llegué a tu imperio, oh rey espléndido y poderoso. Y entonces fue cuando la noche pasada me ocurrió la desagradable aventura con el jorobado. Tal es mi historia. Entonces el rey de la China dijo: esa historia, aunque logró interesarme, te equivocas, oh médico, porque no es tan maravillosa ni sorprendente como la aventura del jorobado, de modo que no me queda más que mandaros ahorcar a los 4 y principalmente a ese maldito sastre que es causa y principio de vuestro crimen. Oídas tales palabras, el sastre se adelantó entre las manos del rey de la China y dijo: oh rey lleno de gloria, antes de mandarnos ahorcar, permíteme hablar a mí también, y te referiré una historia que encierra cosas más extraordinarias que todas las demás historias juntas, y que es más prodigiosa que la historia misma del jorobado. El rey de la China dijo: si dices la verdad, os perdonaré a todos. Pero desdichado de ti si me cuentas una historia poco interesante y desprovista de cosas sublimes, porque no vacilaré entonces en empalaros a ti y a tus 3 compañeros, haciendo que os atraviesen de parte en parte, desde la base hasta la cima. Entonces el sastre dijo, y aquí comienza el relato del sastre: sabe, pues, oh rey del tiempo,
que antes de mi aventura con el jorobado me habían convidado en una casa donde se daba un festín a los principales miembros de los gremios de nuestra ciudad: sastres, zapateros, lenceros, barberos, carpinteros y otros. Y era muy de mañana. Por eso, desde el amanecer, estábamos todos sentados en coro para desayunarnos y no aguardábamos más que al amo de la casa, cuando le vimos entrar acompañado de un joven forastero hermoso, bien formado, gentil y vestido a la moda de Bagdad. Y era todo lo hermoso que se podía desear y estaba tan bien vestido como pudiera imaginarse. Pero era ostensiblemente cojo. Luego que entró a donde estábamos, nos deseó la paz y nos levantamos todos para devolverle su saludo. Después íbamos a sentarnos y él con nosotros, cuando súbitamente le vimos cambiar de color y disponerse a salir. Entonces hicimos 1000 esfuerzos para detenerlo entre nosotros. Y el amo de la casa insistió mucho y le dijo: «En verdad, no entendemos nada de esto. Te ruego que nos digas qué motivo te impulsa a dejarnos». Entonces el joven respondió: «Por Alá te suplico, oh mi señor, que no insistas en retenerme, porque hay aquí una persona que me obliga a retirarme, y es ese barbero que está sentado en medio de vosotros». Estas palabras sorprendieron extraordinariamente al amo de la casa y nos dijo: «¿Cómo es posible que a este joven que acaba de llegar de Bagdad le moleste la presencia de ese barbero que está aquí?». Entonces todos los convidados nos dirigimos al joven y le dijimos: «Cuéntanos, por favor, el motivo de tu repulsión hacia ese barbero». Él contestó: «Señores, ese barbero de cara de alquitrán y de alma de betún fue la causa de una aventura extraordinaria que me sucedió en Bagdad, mi ciudad. Y ese maldito tiene también la culpa de que yo esté cojo. Así es que he jurado no vivir nunca en la ciudad en que él viva, ni sentarme en sitio en donde él se sentara. Y por eso me vi obligado a salir de Bagdad, mi ciudad, para venir a este país lejano, pero ahora me lo encuentro aquí y por eso me marcho ahora mismo, y esta noche estaré lejos de esta ciudad para no ver a ese hombre de mal agüero». Y al oírlo, el barbero se puso pálido, bajó los ojos y no pronunció palabra. Entonces insistimos tanto con el joven que se avino a contarnos de este modo su aventura con el barbero. Y aquí comienza la historia del joven cojo con el barbero de Bagdad, contada por el cojo y repetida por el sastre. «Sabed, oh todos los aquí presentes, que mi padre era uno de los principales mercaderes de Bagdad y por voluntad de Alá fui su único hijo. Mi padre, aunque muy rico y estimado por toda la población, llevaba en su casa una vida pacífica, tranquila y llena de reposo. Y en ella me educó, y cuando llegué a la edad de hombre, me dejó todas sus riquezas, puso bajo mi mando a todos sus servidores y a toda la familia, y murió en la misericordia de Alá, a quien fue a dar cuenta de la deuda de su vida. Yo seguí como antes, viviendo con holgura, poniéndome los trajes más suntuosos y comiendo los manjares más exquisitos. Pero he de deciros que Alá, omnipotente y gloriosísimo, había infundido en mi corazón el horror a la mujer y a todas las mujeres, de tal modo que solo verlas me producía sufrimiento y agravio. Vivía, pues, sin ocuparme de ellas, pero muy feliz y sin desear nada más. Un día entre los días, iba yo por una de las calles de Bagdad, cuando vi venir hacia mí un número numeroso de mujeres. Enseguida, para librarme de ellas, emprendí rápidamente la fuga y me metí en una
calleja sin salida. Y en el fondo de esta calle había un banco, en el cual me senté a descansar. Y cuando estaba sentado se abrió frente a mí una celosía y apareció en ella una joven con una regadera en la mano y se puso a regar las flores de unas macetas que había en el alféizar de la ventana. Oh, mis señores, he de deciros que al ver a esta joven sentí nacer en mí algo que en mi vida había sentido. Así es que en aquel mismo instante mi corazón quedó hechizado y completamente cautivo. Mi cabeza y mis pensamientos no se ocuparon más que de aquella joven y todo mi pasado horror a las mujeres se transformó en un deseo abrasador. Pero ella, en cuanto hubo regado las plantas, miró distraídamente a la izquierda y luego a la derecha, y al verme me dirigió una larga mirada que me sacó por completo el alma del cuerpo. Después cerró la celosía y desapareció. Y por más que la estuve esperando hasta la puesta del sol, no volvió a aparecer, y yo parecía un sonámbulo o un ser que ya no pertenecía a este mundo. Mientras seguía sentado de tal suerte, he aquí que llegó y bajó de su mula a la puerta de la casa el cadí de la ciudad, precedido de sus negros y seguido de sus criados. El cadí entró en la misma casa en cuya ventana había yo visto a la joven y comprendí que debía de ser su padre. Entonces volví a mi casa en un estado deplorable, lleno de pesar y de zozobra, y me dejé caer en el lecho. Y enseguida se me acercaron todas las mujeres de la casa, mis parientes y servidores, y se sentaron a mi alrededor y empezaron a importunarme acerca de la causa de mi mal. Y como nada quería decirles sobre aquel asunto, no les contesté palabra alguna. Pero de tal modo fue aumentando mi pena de día en día que caí gravemente enfermo y me vi muy atendido y muy visitado por mis amigos y mis parientes. Y he aquí que uno de los días vi entrar en mi casa a una vieja que en vez de gemir y de compadecerse se sentó a la cabecera del lecho y empezó a decirme palabras cariñosas para calmarme. Después me miró, me examinó atentamente y pidió a mi servidumbre que me dejaran solo con ella. Entonces me dijo: «Hijo mío, sé la causa de tu enfermedad, pero necesito que me des pormenores». Y yo le comuniqué en confianza todas las particularidades del asunto, y me contestó: «Efectivamente, hijo mío, esa es la hija del cadí de Bagdad, y aquella casa es ciertamente su casa, pero sabe que el cadí no vive en el mismo piso que su hija, sino en el de abajo, y de todos modos, aunque la joven vive sola, está vigiladísima y bien guardada. Pero sabe también que yo voy mucho a esa casa, pues soy amiga de esa joven, y puedes estar seguro de que no has de lograr lo que deseas más que por mi mediación. Anímate, pues, y ten alientos». Estas palabras me armaron de firmeza, y enseguida me levanté y me sentí el cuerpo ágil y recuperada la salud. Y al ver esto se alegraron todos mis parientes, y entonces la anciana se marchó, prometiéndome volver al día siguiente para darme cuenta de la entrevista que iba a tener con la hija del cadí de Bagdad. Y en efecto, volvió al día siguiente, pero apenas le vi la cara comprendí que no traía buenas noticias. Y la vieja me dijo: «Hijo mío, no me preguntes lo que acaba de suceder. Todavía estoy trastornada. Figúrate que en cuanto le dije al oído el objeto de mi visita, se puso de pie y me replicó muy airada: «Malhadada vieja, si no te callas en el acto y no desistes de tus vergonzosas proposiciones, te mandaré castigar como mereces».
Entonces, hijo mío, ya no dije nada, pero me propongo intentarlo por segunda vez. No se dirá que he fracasado en estos empeños en los que soy más experta que nadie. Después me dejó y se fue. Pero yo volví a caer enfermo y con mayor gravedad, y dejé de comer y de beber. Sin embargo, la vieja, como me había ofrecido, volvió a mi casa a los pocos días, y su cara resplandecía y me dijo sonriendo: «Vamos, hijo, dame albricias por las buenas nuevas que te traigo». Y al oírla sentí tal alegría que me volvió el alma al cuerpo, y le dije enseguida a la anciana: «Ciertamente, buena madre, te deberé el mayor beneficio». Entonces ella me dijo: «Volví ayer a casa de la joven, y cuando me vio triste y abatida, y con los ojos arrasados en lágrimas, me preguntó: «Oh, mísera, ¿por qué está tan oprimido tu pecho? ¿Qué te pasa?». Entonces se aumentó mi llanto, y le dije: «Oh, hija mía y señora, ¿no recuerdas que vine a hablarte de un joven apasionadamente prendado de tus encantos? Pues bien, hoy está por morirse por culpa tuya». Y ella, con el corazón lleno de lástima y muy enternecida, preguntó: «¿Pero quién es ese joven de quien me hablas?». Y yo le dije: «Es mi propio hijo, el fruto de mis entrañas. Te vio hace algunos días, cuando estabas regando las flores, y pudo admirar un momento los encantos de tu cara. Y él, que hasta ese momento no quería ver a ninguna mujer y que se horrorizaba de tratar con ellas, está loco de amor por ti. Por eso, cuando le conté la mala acogida que me hiciste, recayó gravemente en su enfermedad. Y ahora acabo de dejarle tendido en los almohadones de su lecho, a punto de rendir el último suspiro al Creador. Y me temo que no haya esperanza de salvación para él». A estas palabras la joven palideció y me dijo: «¿Y todo eso es por causa mía?». Yo le contesté: «Por Alá, que así es. Pero ¿qué piensas hacer ahora? Soy tu sierva y pondré tus órdenes sobre mi cabeza y sobre mis ojos». Y la muchacha dijo: «Ve enseguida a su casa y transmítele de mi parte el saludo y dile que me da mucho dolor su pena. Y enseguida le dirás que mañana viernes, antes de la plegaria, le aguardo aquí. Que venga a casa y yo diré a mi gente que le abran la puerta, le haré subir a mi aposento y pasaremos juntos toda una hora. Pero tendrá que marcharse antes de que mi padre vuelva de la oración». Oídas las palabras de la anciana, sentí que recobraba las fuerzas y que se desvanecían todos mis padecimientos y que descansaba mi corazón. Y saqué del ropón una bolsa repleta de dinares y rogué a la anciana que lo aceptase. Y la vieja me dijo: «Ahora reanima tu corazón y ponte alegre». Y yo le contesté: «En verdad que se acabó mi mal». Y en efecto mis parientes notaron bien pronto mi curación y llegaron al colmo de la alegría lo mismo que mis amigos. Aguardé pues de este modo hasta el viernes, y entonces vi llegar a la vieja y enseguida me levanté, me puse mi mejor traje, me perfumé con esencia de rosas e iba a correr a casa de la joven cuando la anciana me dijo: «Todavía queda mucho tiempo. Más vale que entre tanto vayas al hammam a tomar un buen baño y que te den masaje, que te afeiten y te depilen, puesto que ahora sales de una enfermedad y verás qué bien que te sienta». Y yo respondí: «Verdaderamente es una idea acertada, pero mejor será llamar a un barbero para que me afeite la cabeza
y después iré a bañarme al hammam. Mandé entonces a un sirviente que fuese a buscar a un barbero y le dije: ve enseguida al zoco y busca a un barbero que tenga la mano ligera, pero sobre todo que sea prudente y discreto, sobrio en palabra y nada curioso, que no me rompa la cabeza con su charla como hacen en su mayor parte los de su profesión. Y mi servidor salió a escape y me trajo un barbero viejo. Y el barbero era ese maldito que ves delante de vosotros, oh mis señores. Cuando entró, me deseó la paz, y yo correspondí a su saludo de paz. Y me dijo: que Alá aparte de ti toda desventura, toda pena, zozobra, dolor y adversidad. Y yo contesté: ojalá atienda Alá tus buenos deseos. Y prosiguió: he aquí que te anuncio la buena nueva, ah mi Señor, y la renovación de tus fuerzas y de tu salud. ¿Y qué he de hacer ahora? ¿Afeitarte o sangrarte? Pues no ignoras que nuestro gran Ibn Abbas dijo: el que se corta el pelo el día del viernes alcanza el favor de Alá, pues aparta de él 70 clases de calamidades. Y el mismo Ibn Abbas ha dicho: pero el que se sangra en viernes o hace que le apliquen ese mismo día ventosas escarificadas, se expone a perder la vista y corre el riesgo de coger todas las enfermedades. Entonces le contesté: oh jeque, basta ya de chanzas, levántate enseguida para afeitarme la cabeza y hazlo pronto porque estoy débil y no puedo hablar, ni aguardar mucho. Entonces se levantó y cogió un paquete cubierto con un pañuelo en que debía llevar la bacia, las navajas y las tijeras. Lo abrió y sacó no la navaja sino un astrolabio de 7 facetas. Lo cogió, se salió al medio del patio de mi casa, levantó gravemente la cara hacia el sol, lo miró atentamente, examinó el astrolabio, volvió y me dijo: has de saber que este viernes es el 10º día del mes de Safrar del año 763 de la Égira de nuestro santo profeta. Vayan a él la paz y las mejores bendiciones. Y lo sé por la ciencia de los números, lo cual me dice que este viernes coincide con el preciso momento en que se verifica la conjunción del planeta Mirrik con el planeta Jutared, por 7 grados y 6 minutos. Y esto viene a demostrar que el afeitarse hoy la cabeza es una acción fausta y de todo punto admirable. Y claramente me indica también que tienes la intención de celebrar una entrevista con una persona cuya suerte se me muestra como muy afortunada. Y aún podría contarte más cosas que te han de suceder, pero son cosas que debo callarlas. Yo contesté: por Alá, me ahogas con tanto discurso y me arrancas el alma. Parece también que no sabes más que vaticinar cosas desagradables. Y yo solo te he llamado para que me afeites la cabeza. Levántate pues y afeítame sin más discursos. Y el barbero contestó: por Alá, si supieses la verdad de las cosas me pedirías más pormenores y más pruebas. De todos modos, sabe que, aunque soy barbero, soy algo más que barbero, pues además de ser el barbero más reputado de Bagdad, conozco admirablemente, aparte del arte de la medicina, las plantas y los medicamentos, la ciencia de los astros, las reglas de nuestro idioma, el arte de las estrofas y de los versos, la elocuencia, la ciencia de los números, la geometría, el álgebra, la filosofía, la arquitectura, la historia y las tradiciones de todos los pueblos de la tierra. Por eso tengo mis motivos para aconsejarte, oh mi Señor, que hagas exactamente lo que dispone el horóscopo que acabo de obtener gracias a mi ciencia y al examen de los cálculos astrales. Y da gracias a Alá
que me ha traído a tu casa, y no me desobedezcas, porque solo te aconsejo tu bien por el interés que me inspiras. Ten en cuenta que no te pido más que servirte un año entero sin ningún salario, pero no hay que dejar de reconocer, a pesar de todo, que soy un hombre de bastante mérito y que me merezco esta justicia. A estas palabras le respondí: eres un verdadero asesino. ¿Qué te has propuesto, volverme loco y matarme de impaciencia? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y volvió a callarse discretamente. En el capítulo que viene, continuaremos la narración cuando llega la noche 29. Cuando llegó la 29ª noche, Sherazada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el joven le dijo al barbero: vas a volverme loco y a matarme de impaciencia, el barbero respondió: sabe, sin embargo, oh mi señor, que soy un hombre a quien todo el mundo llama el silencioso, a causa de mi poca locuacidad. De modo que no me haces justicia creyéndome un charlatán, sobre todo si te tomas la molestia de compararme, siquiera sea por un momento, con mis hermanos. Porque sabe que tengo 6 hermanos que ciertamente son muy charlatanes, y para que los conozcas te voy a decir sus nombres. El mayor se llama el Bakbuk, o sea, el que al hablar hace un ruido como un cántaro cuando se vacía. El segundo, el Hadar, o el que muge repetidas veces como un camello. El tercero, Bakbak, o el cacareador hinchado. El cuarto, el Kus el Aswaní, o el botijo imposible de Asuán. El quinto, el Ashá, o la camella preñada, o el gran caldero. El sexto, Shakalik, o el tarro hendido. Y el séptimo, el Samet, o el silencioso, y este silencioso es tu servidor. Cuando oí este flujo de palabras, sentí que la impaciencia me reventaba la vejiga de la hiel, y exclamé dirigiéndome a mis criados: dadle enseguida 1/4 de dinar a este hombre y que se largue de aquí, porque renuncio en absoluto a afeitarme. Pero el barbero, apenas oyó esta orden, dijo: oh mi señor, qué palabras tan duras acabo de escuchar de tus labios, porque por Alá sabe que quiero tener el honor de servirte sin ninguna retribución, y he de servirte sin remedio, pues considero un deber el ponerme a tus órdenes y ejecutar tu voluntad, y me creería deshonrado para toda mi vida si aceptara lo que quieres darme tan generosamente. Porque sabe que si tú no tienes idea alguna de mi valía, yo en cambio estimo en mucho la tuya, y estoy seguro de que eres digno hijo de tu difunto padre. Alá lo haya recibido en su misericordia, pues tu padre era acreedor mío por todos los beneficios de que me colmaba, y era un hombre lleno de generosidad y de grandeza, y me tenía gran estimación hasta el punto de que un día me mandó llamar, y era un bendito día como este, y cuando llegué a su casa le encontré rodeado de muchos amigos, y a todos los dejó para venir a mi encuentro y me dijo: te ruego que me sangres. Entonces saqué el astrolabio, medí la altura del sol, examiné escrupulosamente los cálculos y descubrí que la hora era nefasta y que aquel día era muy peligrosa la operación de sangrar. Y enseguida comuniqué mis temores a tu difunto padre, y tu padre se sometió dócilmente a mis palabras y tuvo paciencia hasta que llegó la hora fausta y propicia para la operación. Entonces le hice una buena sangría y se la dejó hacer con la mayor docilidad, y me dio las gracias más expresivas, y por si no fuese bastante, me las dieron también todos los presentes. Y para remunerarme por la sangría, me dio en el acto tu difunto padre 100 dinares de oro. Yo, al oír estas palabras, le dije: ojalá no haya tenido Alab
compasión de mi difunto padre por lo ciego que estuvo al recurrir a un barbero como tú. Y el barbero, al oírme, se echó a reír, meneando la cabeza, y exclamó: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es el enviado de Alá. Bendito sea el nombre de aquel que se transforma y no se transforma. Ahora bien, oh joven, yo te creía dotado de razón, pero estoy viendo que la enfermedad que tuviste te ha perturbado por completo el juicio y te hace divagar. Por esto no me asombra, pues conozco las palabras santas dichas por Alá en nuestro santo y precioso libro, en un versículo que empieza de este modo: los que reprimen su ira y perdonan a los hombres culpables. De modo que me avengo a olvidar tu sinrazón para conmigo y olvido también tus agravios, y de todo ello te disculpo. Pero en realidad he de confesarte que no comprendo tu impaciencia ni me explico su causa. ¿No sabes que tu padre no emprendía nunca nada sin consultar antes mi opinión? Y a fe que en esto seguía el proverbio que dice: el hombre que pide consejo se resguarda. Y yo, ¿estás seguro de ello? Soy un hombre de valía, y no encontrarás nunca tan buen consejero como este tu servidor, ni persona más versada en los preceptos de la sabiduría y en el arte de dirigir hábilmente los negocios. Heme pues aquí plantado sobre mis 2 pies, aguardando tus órdenes y dispuesto por completo a servirte. Pero dime, ¿cómo es que tú no me aburres y en cambio te veo fastidiado y tan furioso? Verdad es que si tengo tanta paciencia contigo es solo por respeto a la memoria de tu padre, a quien soy deudor de muchos beneficios. Entonces yo le contesté: por Alá, ya es demasiado. Me estás matando con tu charla. Te repito que solo te he mandado llamar para que me afeites la cabeza y te marches enseguida. Y diciendo esto, me levanté furioso y quise echarle y alejarme de allí, a pesar de tener ya mojado y jabonado el cráneo. Entonces, sin alterarse, él prosiguió: en verdad que acabo de comprobar que te fastidio soberanamente. Pero no por eso te tengo mala voluntad, pues comprendo que tu inteligencia no es muy poderosa y que además eres todavía demasiado joven. Pues no hace mucho tiempo que aún te llevaba yo a caballo sobre mis espaldas para conducirte de este modo a la escuela, a la cual no querías ir. Y yo le contesté: vamos, hermano, te conjuro por Alá y por su verdad santa que te vayas de aquí y que me dejes dedicarme a mis ocupaciones. Vete por tu camino. Y al pronunciar estas palabras, me dio tal ataque de impaciencia que me desgarré las vestiduras y empecé a dar gritos inarticulados como un loco. Y cuando el barbero me vio en aquel estado, se decidió a coger la navaja y a pasarla por la correa que llevaba a la cintura. Pero gastó tanto tiempo en pasar y repasar el acero por el cuero que estuve a punto de que me saliese el alma por el cuerpo. Pero al fin acabó por acercarse a mi cabeza y empezó a afeitarme por un lado, y efectivamente iban desapareciendo algunos pelos. Después se detuvo, levantó la mano y me dijo: oh joven dueño mío, los arrebatos son tentaciones del Chaitán. Y me recitó estas estrofas: oh sabio, medita mucho tiempo tus propósitos y no tomes nunca resoluciones precipitadas, sobre todo cuando te elijan para ser juez en la tierra. Oh juez, nunca juzgues con dureza y encontrarás misericordia cuando te toque el turno fatal. Y no olvides jamás que no hay en la tierra mano tan poderosa que no pueda ser humillada por la mano de Alá que la domina. Y tampoco olvides que el tirano ha de encontrar siempre otro tirano que le oprimirá. Después me dijo: oh mi señor, ya veo sobradamente que no te merecen ninguna consideración mis méritos ni mi talento, y sin embargo, esta misma mano que hoy te afeita es la misma mano que
que toca y acaricia la cabeza de los reyes, de los emires, los visires y los gobernadores. En una palabra, la cabeza de toda la gente ilustre y noble. Y debería referirse a mí o a alguien que se me pareciese, el poeta que habló de este modo: considero todos los oficios como collares preciosos, pero el barbero es la perla más hermosa del collar. Supera en sabiduría y en grandeza de alma a los más sabios y a los más ilustres, y su mano domina la cabeza de los reyes. Y replicando a tanta palabrería, yo le dije: ¿quieres ocuparte en tu oficio, sí o no? Has conseguido destrozarme el corazón y hundirme el cerebro. Y entonces él exclamó: voy sospechando que tienes prisa de que acabe. Y yo le dije: sí que la tengo, sí que la tengo, y sí que la tengo. Y él insistió: que aprenda tu alma un poco de paciencia y de moderación, porque sabe, oh mi joven amo, que el apresuramiento es una mala sugestión del tentador, y solo trae consigo el arrepentimiento y el fracaso. Además, nuestro soberano Mahoma, sean con él las bendiciones y la paz, ha dicho: lo más hermoso del mundo es lo que se hace con lentitud y madurez. Pero lo que acabas de decir me excita grandemente mi curiosidad y te ruego que me expliques el motivo de tanta impaciencia, pues nada perderás con decirme qué es lo que te obliga a apresurarte de este modo. Confío en mi buen deseo hacia ti, que será una causa agradable, pues me causaría mucho sentimiento que fuese de otra clase. Pero ahora tengo que interrumpir por un momento mi tarea, pues como quedan pocas horas de sol, necesito aprovecharlas. Entonces soltó la navaja, cogió el astrolabio y salió en busca de los rayos del sol. Y estuvo mucho tiempo en el patio, y midió la altura del sol, pero todo esto sin perderme de vista, y haciéndome preguntas. Después, volviéndose hacia mí, me dijo: si tu impaciencia es solo por asistir a la oración, puedes aguardar tranquilamente, pues sabe que en realidad aún nos quedan 3 horas, ni más ni menos. Nunca me equivoco en mis cálculos. Y yo contesté: por Alá, ahórrame estos discursos, pues me tienes con el hígado hecho trizas. Entonces cogió la navaja y volvió a suavizarla como lo había hecho antes, y reanudó la operación de afeitarme poco a poco, pero no podía dejar de hablar y prosiguió: mucho siento tu impaciencia, y si quisieras revelarme su causa, sería bueno y provechoso para ti. Pues ya te dije que tu difunto padre me profesaba gran estimación, y nunca emprendía nada sin oír mi parecer. Entonces hube de convencerme que para librarme del barbero no me quedaba otro recurso que inventar algo para justificar mi impaciencia, pues pensé: he aquí que se aproxima la hora de la plegaria, y si no me apresuro a marchar a casa de la joven, se me hará tarde, pues la gente saldrá de las mezquitas y entonces todo lo habré perdido. Dije pues al barbero: abrevia de una vez y déjate de palabras ociosas y de curiosidades indiscretas. Y ya que te empeñas en saberlo, te diré que tengo que ir a casa de un amigo que acaba de enviarme una invitación urgente convidándome a un festín. Pero cuando oyó hablar del convite y del festín, el barbero dijo: que Alá te bendiga y te llene de prosperidades, porque precisamente me haces recordar que he convidado a comer en mi casa a varios amigos y se me ha olvidado prepararles la comida. Y me acuerdo ahora, cuando ya es demasiado tarde. Entonces le dije: no te preocupes de este retraso, que lo voy a remediar enseguida, ya que no como en mi casa por haberme convidado a un festín. Quiero darte cuantos manjares y bebidas tenía dispuestos, pero con la condición de que termines enseguida tu negocio y acabes a escape de afeitarme la cabeza. Y el barbero me contestó: ojalá Alá te colme de sus dones y te lo pague en bendiciones en su día. Pero, oh mi señor, ten la bondad de enumerar
aunque sea muy sucintamente, las cosas con que va a obsequiarme tu generoso desprendimiento para que yo las conozca. Por lo tanto le dije, tengo a tu disposición 5 marmitas llenas de cosas excelentes, berenjenas y calabacines rellenos, hojas de parra sazonadas con limón, albondiguillas con trigo partido y carne mechada, arroz con tomate y filetes de carnero, guisado con cebolletas, además 10 pollos asados y un carnero a la parrilla. Después, 2 grandes bandejas, una de kenafa y la otra de pasteles, quesos, dulces y miel, y frutas de todas clases, pepinos, melones, manzanas, limones, dátiles frescos y otras muchas más. Entonces él me dijo, manda traer todo eso aquí para verlo. Y yo mandé que lo trajesen, y lo fue examinando y lo probó todo, y me dijo, grande es tu generosidad, pero faltan las bebidas. Y yo le contesté, también las tengo. Y él replicó, di que las traigan. Y mandé traer 6 vasijas llenas de 6 clases de bebidas, y las probó una por una, y me dijo, Alá te provea de todas sus gracias. Cuán generoso es tu corazón. Pero ahora falta el incienso y el benjuí, y los perfumes para quemar en la sala, y el agua de rosas y la de azahar para rociar a mis huéspedes. Entonces mandé traer un cofrecillo lleno de ámbar gris, de madera de aloe, nad, almizcle, incienso y benjuí, que valía más de 50 dinares de oro. Y no se me olvidaron las esencias aromáticas ni los hisopos de plata con agua de olor. Y como el tiempo se acortaba tanto como se me oprimía el corazón, le dije al barbero, toma todo esto, pero acaba de afeitarme la cabeza por la vida de Mahoma. Sean con él la oración y la paz de Alá. Y el barbero dijo entonces, por Alá, no cogeré este cofrecillo sin haberlo abierto a fin de saber su contenido. Y no hubo más remedio que llamar a un criado para que abriese el cofrecillo. Y entonces el barbero soltó el astrolabio, se sentó en el suelo y empezó a sacar todos los perfumes, el incienso, el benjuí, el almizcle, el ámbar gris, el aloe, y los olfateó uno tras otro con tanta lentitud y tanta parsimonia que se me figuró otra vez que el alma se me salía del cuerpo. Después se levantó, me dio las gracias, cogió la navaja y volvió a reanudar la operación de afeitarme la cabeza, pero apenas había empezado se detuvo de nuevo y me dijo, por Alá, oh hijo de mi vida, no sé a cuál de los dos alabar y bendecir hoy más extremadamente, si a ti o a tu difunto padre, porque en realidad el festín que voy a dar en mi casa se debe por completo a tu iniciativa generosa y a tus magnánimos donativos. Pero te lo diré, permíteme que te haga esta confianza. Mis convidados son personas poco dignas de tan suntuoso festín. Son como yo, gente de diversos oficios, pero resultan deliciosos. Y para que te convenzas, nada mejor que los enumere. En primer lugar, el admirable Zeitún, el que da masajes en el hammam. El alegre y bromista Salih, que vende torrados. Jaukal, vendedor de habas cocidas. Hakrashat, el verdulero. Hamid, el basurero. Y finalmente Hakaresh, el vendedor de leche cuajada. Todos estos amigos a quienes he invitado no son, ni con mucho, de esos charlatanes curiosos e indiscretos, sino gente muy festiva, a cuyo lado no puede haber tristeza. El que menos vale más en mi opinión que el rey más poderoso, pues sabe que cada uno de ellos tiene fama en toda la ciudad por un baile y una canción diferentes. Y por si te agradase alguna, voy a bailar y a cantar cada danza y cada canción. Fíjate bien, he aquí la danza de mi amigo Zeitún, el del hammam. ¿Qué te ha parecido? Y en cuanto a su canción es esta. Mi amiga es tan gentil que el cordero más dulce no la iguala en dulzura. La quiero apasionadamente y ella me ama lo mismo.
y me quiere tanto que apenas me alejo un instante la veo acudir y echarse en mi cama. Mi amiga es tan gentil que el cordero más dulce no la iguala en dulzura. Pero, oh hijo de mi vida, prosiguió el barbero, he aquí ahora la danza de mi amigo el basurero, Hamid. Observa cuán sugestiva es, cuánta es su alegría y cuánta es su ciencia. Y escucha la canción. Mi mujer es avara y si le hiciese caso me moriría de hambre. Mi mujer es fea y si le hiciese caso estaría siempre encerrado en mi casa. Mi mujer esconde el pan en la alacena, pero si no como pan y sigue siendo tan fea que haría correr a un negro de narices aplastadas, tendré que acabar por castrarme. Después, el barbero, sin darme tiempo ni para hacer una seña de protesta, imitó todas las danzas de sus amigos y entonó todas sus canciones. Y luego me dijo, eso es lo que saben hacer mis amigos. De modo que si quieres reírte de veras, he de aconsejarte, por interés tuyo y por placer para todos, que vengas a mi casa para estar en nuestra compañía y dejes a esos amigos a quienes me has dicho que tenías intención de ver, porque observo aún en tu cara huellas de fatiga, y además de esto, como acabas de salir de una enfermedad, convendría que te precavieses, pues es muy posible que haya entre esos amigos alguna persona indiscreta, de esas aficionadas a la palabrería, o cualquier charlatán sempiterno, curioso o inoportuno, que te haga recaer en tu enfermedad de modo más grave que la primera vez. Entonces yo le dije, hoy no me es posible aceptar tu invitación, otro día será. Y él contestó, lo más ventajoso para ti es que apresures el momento de venir a mi casa para que disfrutes de toda la urbanidad de mis amigos y te aproveches de sus admirables cualidades. Así obrarás según dice el poeta en las siguientes estrofas. Amigo, no difieras nunca el aprovecharte del goce que se te ofrece. No dejes nunca para otro día la voluptuosidad que pasa, porque la voluptuosidad no pasa todos los días, ni el goce ofrece diariamente sus labios a tus labios. Sabe que la fortuna es mujer, y como la mujer es mudable. Entonces, con tanta arenga y tanta habladuría, hube de echarme a reír, pero con el corazón lleno de rabia, y después le dije al barbero, ahora te mando que acabes de afeitarme y que me dejes ir por el camino de Alá, bajo su santa protección, y por tu parte ve a buscar a tus amigos, que a estas horas te estarán aguardando. Y el barbero repuso, pero ¿por qué te niegas? Realmente no es que te pida una gran cosa. Fíjate bien, que vengas a conocer a mis amigos que son unos compañeros deliciosos y que nada tienen de indiscretos ni de inoportunos. Y aún podría decirte que, en cuanto los veas, una vez nada más, no querrás tener trato con otros, y abandonarás para siempre a tus actuales amigos. Y yo le dije, aumente Alá la satisfacción que su amistad te causa. Algún día los convidaré a un banquete que daré para ellos. Entonces este maldito barbero me dijo, ya veo que de todos modos prefieres el festín de tus amigos y su compañía a la compañía de los míos, pero te ruego que tengas un poco de paciencia y que aguardes a que lleve a mi casa estas provisiones que debo a tu generosidad. Las pondré en el mantel delante de mis convidados, y como mis amigos no cometerán la majadería de molestarme si los dejo solos para que honren mi mesa, les diré que hoy no cuenten conmigo ni aguarden mi regreso. Y enseguida vendré a buscarte para ir contigo a donde quieras ir. Entonces yo exclamé, oh, solo hay fuerzas y recursos en Alá el Altísimo y Omnipotente, pero tú, oh ser humano, vete a buscar a tus amigos, diviértete con ellos cuanto quieras y déjame marchar en busca de los míos que a esta hora precisamente esperan mi llegada. Y el barbero dijo, eso nunca, de ningún modo consentiré en dejarte solo. Y yo, haciendo 1000 esfuerzos para no insultarle, le dije, sabe, en fin, que al sitio donde voy no puedo ir más que solo. Y él dijo, entonces ya comprendo, es que tienes cita con una mujer, pues si no,
me llevarías contigo. Y sin embargo, sabe que no hay en el mundo quien merezca ese honor como yo, y sabe además que podría ayudarte mucho en cuanto quisieras hacer, pero ahora se me ocurre que acaso esa mujer sea una forastera embaucadora, y si es así, desdichado de ti si vas solo, allí perderás el alma seguramente, porque esta ciudad de Bagdad no se presta a esa clase de citas. Oh, nada de eso, sobre todo desde que tenemos este nuevo gobernador cuya severidad es tremenda para estas cosas. Y dicen que no tiene zib ni compañones, y por odio y por envidia castiga con tal crueldad esa clase de aventuras. Entonces, no pudiendo reprimirme, exclamé violentamente: «Oh tú, el más maldito de los verdugos, ¿vas a acabar de una vez con esa infame manía de hablar?». Y el barbero consintió en callar un rato, y cogió de nuevo la navaja, y por fin acabó de afeitarme la cabeza. Y a todo esto ya hacía un rato que había llegado la hora de la plegaria, y para que el barbero se marchase le dije: «Ve a casa de tus amigos a llevarles esos manjares y bebidas, que yo te prometo guardar tu vuelta para que puedas acompañarme a esa cita». E insistí mucho a fin de convencerle. Y entonces él me dijo: «Ya veo que quieres engañarme para deshacerte de mí y marcharte solo, pero sabe que te atraerás una serie de calamidades de las que no podrás salir ni librarte. Te conjuro pues por interés tuyo a que no te vayas hasta que yo vuelva para acompañarte y saber en qué para tu aventura». Y yo le dije: «Sí, pero Alá, no tardes mucho en volver». Entonces el barbero me rogó que le ayudara a echarse a cuestas todo lo que le había regalado y a ponerse encima de la cabeza las 2 grandes bandejas de dulces, y salió cargado de este modo. Pero apenas se vio fuera el maldito, cuando llamó a 2 ganapanes, les entregó la carga, les mandó que la llevasen a su casa, y se emboscó en una calleja acechando mi salida. En cuanto a mí, apenas desapareció el barbero, me lavé lo más deprisa posible, me puse la mejor ropa y salí de mi casa. E inmediatamente oí la voz de los muecines, que llamaban a los creyentes a la oración aquel santo día de viernes. Bismillah, Rahmaní Rahim. El nombre de Alá, el clemente sin límites, el misericordioso. Loor a Alá, Señor de los hombres, clemente y misericordioso, supremo soberano, árbitro absoluto el día de la retribución. A ti adoramos, tu socorro imploramos. Dirígenos por el camino recto, por el camino de aquellos a quienes colmaste de beneficios, y no por el camino de aquellos que incurrieron en tu cólera, ni de los que se han extraviado. Al verme fuera de casa me dirigí apresuradamente a la de la joven, y cuando llegué a la puerta del cadí, instintivamente volví la cabeza y vi al maldito barbero a la entrada del callejón. Pero como la puerta estaba entornada, esperando que yo llegase, me precipité adentro y la cerré enseguida. Y vi en el patio a la vieja que me guió al piso alto, donde estaba la joven. Pero apenas había entrado, oímos gente que venía por la calle. Era el cadí, que con su séquito volvía de la oración, y vi en la esquina al barbero que seguía aguardándome. En cuanto al cadí, me tranquilizó la joven, diciéndome que la visitaba pocas veces y que además siempre se encontraría medio de ocultarme. Pero por mi desgracia, había dispuesto Alá que ocurriera un incidente, cuyas consecuencias no pudieron serme más fatales. Se dio coincidencia de que precisamente aquel día una de las esclavas del cadí hubiese merecido un castigo, y el cadí, en cuanto entró, se puso a apalearla, y debía pegarle muy recio, porque la esclava empezó a dar alaridos. Y entonces uno de los negros de la casa intercedió por ella,
Pero enfurecido el cadí le dio también de palos y el negro empezó a gritar. Y se armó tal tumulto que alborotó toda la calle, y el maldito barbero creyó que me habían sorprendido y que era yo quien chillaba. Entonces comenzó a lamentarse y se desgarró la ropa, cubrió de polvo la cabeza y pedía socorro a los transeúntes que empezaban a reunirse a su alrededor. Y lloraba diciendo: «Acaban de asesinar a mi amo en la casa del cadí». Después, siempre chillando, corrió a mi casa enseguida de la multitud y avisó a mis criados, que enseguida se armaron de garrotes y corrieron hacia la casa del cadí, vociferando y alentándose mutuamente. Y llegaron todos con el barbero a la cabeza, y el barbero seguía destrozándose la ropa y gritando a voz en cuello delante de la puerta del cadí, junto a donde yo estaba. Y cuando el cadí oyó este tumulto, miró por una ventana y vio a todos aquellos energúmenos que golpeaban su puerta con los palos. Entonces, juzgando que la cosa era bastante grave, bajó, abrió la puerta y preguntó: «¿Qué pasa, buena gente?». Y mis criados le dijeron: «¿Eres tú quien ha matado a nuestro amo?». Y él repuso: «¿Pero quién es vuestro amo? ¿Y qué ha hecho para que yo lo mate?». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y volvió a callarse discretamente. En el capítulo que viene veremos cómo continúa la historia al llegar la noche número 30.